Con respecto a la economía del Imperio Carolingio, lo que vamos a decir es que la actividad principal es la agricultura de subsistencia. ¿Qué significa esto? La mayoría de la población campesina consumía casi todo el producto de su trabajo y fabrica mismo su ropa y sus herramientas para trabajar, como los arados para trabajar la tierra. Las técnicas a su vez producen todo lo que necesitan para vivir. Las técnicas de cultivo a su vez eran rudimentarias y por eso el rendimiento de la agricultura era bastante pobre. La producción agrícola total entonces generaba solo lo suficiente como para alimentar a los productores y pagar las rentas. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que no había mucha circulación monetaria, poca circulación monetaria. Porque la mayor parte se la guardaba básicamente la aristocracia. La mayoría de los campesinos se organizaba en comunidades o aldeas, la mayor cantidad de la población es campesina. Y se organizan, decíamos, en comunidades o aldeas. Se relacionan entre ellos a través de vínculos de parentesco, de vecindad y de solidaridad. Había una diferencia, dentro de los campesinos, que tiene que ver con la estructura de la organización de la actividad económica. Desde el siglo IX, las tierras de la aristocracia, que eran latifundios, eran grandes propiedades, se van a conocer como gran dominio. Nosotros, si tuviéramos que graficarlo, lo podemos hacer así. Son las tierras de la aristocracia. O latifundios autosuficientes. Vuelvo a decir que tiene que ver con que producen todo lo necesario para vivir. Los dueños de estas tierras solían ser el emperador o un obispado, cualquier otra dependencia de la iglesia, un conde o algún miembro de la aristocracia guerrera. En general, a estos miembros de la aristocracia se les decía señores. Decíamos recién que este latifundio es autosuficiente, es decir, que produce todo lo que consumen. No está destinada básicamente al comercio, si bien algunas de sus producciones pueden ir para el comercio. Dentro del gran dominio se encontraba lo que es la casa de ese señor o del dueño, el aristócrata. Y esa casa estaba rodeada por distintos talleres, almacenes, o para algunas casas como para poder producir, artesanos y comerciantes para poder producir las cosas necesarias que la familia del señor necesitaba para vivir. Y después habían praderas, viñedos y distintas producciones que pertenecían, en general todas eran del señor. Había una parte de la tierra que se llama reserva señorial, que era una porción de tierra destinada para que todos los campesinos que trabajaban la tierra del señor, algunos días al mes, vayan a trabajar la tierra. Todo lo que se producía acá era del señor. Y las distintas aldeas de los campesinos. Estos campesinos dependían del señor y de hecho tenían que trabajar en la reserva para él en retribución a que él mismo los protegía y los dejaba trabajar su tierra. En ese sentido, ellos están un poco peor posicionados que otros campesinos que eran dueños de pequeñas propiedades que reciben el nombre de alodios, que estaban por fuera del gran dominio, pero eran pequeñas propiedades. La única obligación de estos campesinos era pagar los impuestos. Ellos tienen que pagar los impuestos al